Ahora voy a presentar a la docente. La docente que impartirá la presente sesión es Carla Carrasco, psicóloga y especialista en trastornos de ansiedad y autoestima profesional, magíster en terapias de tercera generación, postítulo en mindfulness y terapia cognitiva, diplomado en coaching PNL, diplomado en negocios y estrategia empresarial. Le damos el paso a Carla para que inicie con su presentación. Gracias, Jun. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Algo importante es que lo que les voy a compartir es un acercamiento al modelo cognitivo que nos permite poder comprender cómo la ansiedad domina, en cierto modo, la experiencia del vivir de las personas. Y nos vamos a enfocar en eso aproximadamente hasta las 20:45, más o menos, para dejar luego los minutos restantes hasta las 22 para que ustedes puedan hacer dos o tres preguntas más o menos, creo, Yuni, que es lo que Sí, puede así es. permitir el espacio de tiempo, ¿sí? Y luego ya pueden quedar con el equipo de ADIPA para poder participar en esta beca y nos podamos volver a ver la próxima semana en el curso, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla y les voy a pedir también que me puedan confirmar si ya se ve. Se ve tu pantalla, Carla. Bien, buenísimo. Entonces, hoy día vamos a estar conversando y compartiendo sobre el modelo cognitivo de la ansiedad, su explicación y también cómo esto influye en el desarrollo de las problemáticas de ansiedad, las experiencias problemáticas de ansiedad o ya directamente los trastornos de ansiedad, que es lo que nos convoca hoy día. Y para eso, lo primero es poder decir, ok, ¿desde qué lentes vamos a comprender todos los contenidos y el abordaje de la ansiedad en este caso? Lo vamos a hacer desde los lentes de la terapia cognitiva, que nos dice lo siguiente. Y yo esto siempre le sugiero a mis consultantes, pacientes, que lo graben a fuego. Eso quiere decir que siempre lo tengan presente porque les va a ayudar a identificar y luego poder gestionar su experiencia de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la terapia cognitiva? Que las personas en sí no sufrimos por lo que nos pasa, ¿sí? No sufrimos por las circunstancias, por los hechos que ocurren en nuestra vida, sino más bien porque en nosotros existe un mecanismo que nos permite darle un significado o una interpretación o un sentido a lo que nos sucede. Y es ese significado, interpretación o sentido de lo que nos sucede lo que entonces influye en cómo nos sentimos. Vamos a ver ejemplos, por supuesto. Y esto es muy importante cuando acompañamos a una persona que experimenta una problemática de ansiedad, porque lo que suelen referir nuestros pacientes es, mi mamá me causa ansiedad, mi jefe me causa ansiedad, mi pareja me causa ansiedad, mi trabajo me causa ansiedad. Cuando una persona lo refiere de esa manera, vamos a comprender que está atribuyendo lo que siente, su experiencia emocional o afectiva, a algo externo. La mamá, el papá, el hijo, eh, el clima, etc. Y por lo tanto, si una persona atribuye lo que siente al exterior, la verdad es que tiene muy pocas posibilidades de cambiar cómo se siente. Y esto es clave, porque si mis emociones, mis sentimientos, mi dimensión afectiva está fuera de mí, no tengo control. Si no tengo control, no tengo la posibilidad, no tengo la llave para poder hacer algo distinto que me permita sentir
de manera diferente. Cuando esto se los comparto a mis pacientes, suelen haber distintas reacciones emocionales. Hay quienes, por un lado, se alegran de por fin saber que pueden hacer algo, que su problemática tiene una solución. Y hay quienes, dependiendo de su rasgo de personalidad, que incluso al principio se entristecen o se sienten culpables, porque si lo que les sucede depende de ellos, entonces refieren que ellos mismos se la han ocasionado. Cuando trabajamos desde esta mirada, vamos a encontrarnos con que eso también es una interpretación. Eso también es un significado que la persona le está dando a la primera etapa, que es la psicoeducación. Por lo tanto, nosotros hábilmente y para beneficio de nuestros pacientes podemos tomar esa interpretación y mostrarle cómo ésta está influyendo en cómo se está sintiendo. Entonces, vamos a entrar directo al grano porque el tiempo es limitado. ¿Qué es lo que nos dice el modelo cognitivo de la ansiedad? Va a existir siempre, siempre un disparador, gatillante o desencadenante, ¿ya? Son sinónimos, internos o externos. Y esto es clave, porque sucede que cuando uno le pregunta a los pacientes cómo se han sentido durante la semana, por ejemplo, miramos los niveles de intensidad y de frecuencia de los indicadores de ansiedad de su proceso, en muchas ocasiones ahí me dicen, Carly, la verdad es que no pasó nada. Mi trabajo estuvo más o menos igual, mi relación de pareja está sin mayores inconvenientes, no pasó nada, quisiera que yo experimentara ansiedad. Y eso es porque las personas buscan afuera, algo en su entorno que tal vez haya generado en ellas ansiedad. Por eso nosotros tenemos que tener muy presente que existen gatillantes que son internos. ¿Y cuáles son los gatillantes? Pueden ser pensamientos, recuerdos, una imagen, una sensación física y sobre todo las personas que tienen un trastorno de pánico, porque la sensación física es el gatillante de las crisis de pánico. Puede ser un cambio en su cuerpo, por ejemplo, para las personas que experimentan una preocupación excesiva por la salud. Cari, me salió un bultito, o noté mientras me miraba al espejo que tengo un ojo más grande que otro, ¿sí? Eso son gatillantes también de ansiedad, ¿vale? Entonces, sí o sí va a haber un gatillante desencadenante o disparador. Luego, debe existir ya una tendencia personal basada en la historia y también en elementos de origen genético, ¿sí? Que hacen que una persona, a diferencia de otra, tenga una mayor predisposición a experimentar ansiedad en su vida, ¿ya? Muy probablemente la mayoría de ustedes, muchos de ustedes saben que las problemáticas de ansiedad se ha estudiado, se ha evidenciado que tienen un componente genético. Tal vez papá, tal vez mamá o abuelos paternos, ¿sí? Han tenido o una problemática de ansiedad o una ansiedad basal, una ansiedad estado más elevada, ¿sí? Y que tal vez no han desarrollado un trastorno de ansiedad, pero tienen una personalidad ansiosa, que no es lo mismo. Cuando hablamos de trastorno, hablamos ya de una alteración en la manera de pensar, sentir y hacer que afecta de manera significativa, quiero decir, clínicamente significativa, la vida de esa persona. La limita, le impide conseguir de manera coherente y consistente sus metas, sus proyectos, entre otros. No nos vamos a entrar ahí porque no es motivo de este seminario, pero más o menos para tener un acercamiento común, ¿vale? Y también hay elementos ambientales, por ejemplo, del estilo de crianza,
que predisponen a que esa persona pueda desarrollar una mayor tendencia a la ansiedad. Por ejemplo, ambientes que no brindaron desde pequeños a los niños o niñas seguridad, contención emocional, disponibilidad emocional por sobre todo, y los elementos que son basales para que un niño o niña crezca sintiéndose seguro en su ambiente, ¿ya? O al contrario, imaginemos esto como una línea que tiene extremos en el continuo. Un niño o niña que fue sobreprotegido y que por lo tanto aprendió que el mundo es amenazante o peligroso, ¿vale? Entonces, luego vamos a poder identificar en las personas que tienden a desarrollar problemáticas de ansiedad filtros, ¿ya? O sesgos o distorsiones en su manera de procesar la información. Esto es un elemento clave, porque desde la terapia cognitiva, los psicoterapeutas estamos todo el tiempo durante la sesión, ya sea que dure 45 minutos, 50, 60 o un poco más, muy atentos identificando distorsiones cognitivas. Estamos atentos todo el tiempo, ¿ya? Porque sabemos que las distorsiones cognitivas son un filtro a través del cual la persona interpreta la realidad. Y recuerden que la premisa nos dice, a las personas no nos afecta tanto lo que sucede, sino cómo interpretar. Entonces, las distorsiones cognitivas van a estar siendo grandes responsables en que una persona interprete como amenazante una situación vinculada al futuro. ¿Qué pasa si cuando el próximo martes me haga exámenes médicos y me den un resultado negativo en la cita que tengo el miércoles con mi médico? ¿O qué pasa si en la presentación de este viernes me quedo en blanco? ¿Sí? Entonces, esos filtros distorsionan la realidad, la empañan. Es como, imagina que vas conduciendo por la carretera, luego comienza a llover de manera insistente y abundante, y el conductor, por más que encienda los parabrisas, no logra ver con claridad. Eso ocurre a las personas cuando desarrollan una problemática de ansiedad. No perciben los hechos, sino más bien la interpretación que les dan a estos, ¿ya? Y a partir de esas distorsiones, entonces, se genera una preocupación que es irracional. La preocupación tiene un fin adaptativo. Permite que las personas podamos anticiparnos a una situación que tiene una gran probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo tengo padres y abuelos que desarrollaron diabetes tipo 2, yo ya sé que tengo un condicionante biológico que me predispone mayormente al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, yo puedo tomar acciones de alimentación, de hábitos saludables en general, que me ayuden en algún modo a evitar que eso ocurra. Sin embargo, por supuesto, tampoco voy a tener el control 100%, pero tal vez puedo hacer algo. En cambio, cuando la preocupación es irracional, la persona se centra en hechos que no han sucedido y que imagina que podrían suceder, ¿ya? Esto gatilla pensamientos automáticos negativos. Vamos a ver algunos ejemplos. Y por supuesto, emociones desagradables o displacenteras como el miedo, la ansiedad u otro, ¿ya? Luego dice acá, pensamientos realistas alternativos, emociones. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando vamos a trabajar, vamos a acompañar a una persona desde la terapia cognitiva, ¿ya? Lo que vamos a ir haciendo sesión a sesión y con los ejercicios terapéuticos o tareas intersección es ayudarla a que desarrolle una manera de pensar que no esté dominada por estas distorsiones, sino más bien que sea un modo de pensar realista, racional, objetivo, por lo tanto, basado no en especulaciones o suposiciones, sino en hechos y probabilidades. Eso es un elemento central que vamos a trabajar el cómo hacerlo en el curso de la próxima semana, ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos.
Estos son algunos ejemplos comunes. Por ejemplo, un desencadenante de dificultad para respirar. Automáticamente aparece un pensamiento. ¿Y si me da un paro respiratorio? ¿Y si me muero? Esto es muy común en las personas que han tenido crisis de pánico. Si alguno de ustedes ha tenido o tiene pacientes que la han experimentado, seguramente les va a parecer muy familiar. ¿Qué es lo que siente ya la persona? Miedo, angustia, aumento de la frecuencia cardíaca, pánico. ¿Y qué es lo que hace? Va a urgencia. Es común que cuando una persona ha tenido crisis de pánico piense que está enfermo. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene un correlato fisiológico que cualquier persona que no sabe lo que le pasa lo va a atribuir a lo que conoce y generalmente no va a ser a una problemática de salud mental, sino física. ¿Ya? O presentación en público y automáticamente aparece el pensamiento. Seguro piensen que soy incompetente. No me van a entender. ¿Cómo se va a sentir esa persona cuando surjan estos pensamientos? Nerviosa, inquieta, puede que aumente su frecuencia cardíaca, sudoración de manos u otras de los síntomas más comunes de ansiedad. ¿Cuál podría ser una conducta esperable? Y esto es muy común. Carly, lo que hago para dejar de sentir ansiedad es hablar lo más rápido posible, con tal de que esa situación termine ya. O que se escucha también, Carly, sinteticé, resumí al máximo, con tal de que este martirio, y que es percibido así, tal cual, eh, pudiera finalizar lo antes posible. ¿Vale? Luego, por ejemplo, vemos el caso de una persona que se hace exámenes médicos y que tiene una excesiva preocupación por su salud. ¿Qué pasa si tengo un tumor? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad grave? La persona se va al futuro, que siente miedo, inquietud. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Generalmente las personas que tienen una preocupación excesiva por la salud, y eso lo podemos ver como un trastorno, digamos, puro, que sería un trastorno de ansiedad por la salud o por la enfermedad, que es la hipocondría, ¿ya? O lo podemos ver como una preocupación dentro de un trastorno de ansiedad generalizado. Recordemos que el trastorno de ansiedad generalizado reúne todos los tipos de preocupación, ¿ya? Entonces ahí la persona va a ir al médico insistentemente o va a evitar ir al médico. Tenemos los dos formas. Entonces, acá con estos ejemplos, ustedes ya pueden ir observando cómo la interpretación de la persona influye directamente en cómo se siente. Es decir, existe un gatillante. Reitero, gatillantes internos, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, imágenes, recuerdos, o gatillantes externos. Un lugar, una persona, un aroma, un color. Yo en algún momento acompañé a una paciente que tenía fobia al color rojo. Eh, el jefe, la amiga, la pareja, etc. Entonces, está este gatillante, se activan las distorsiones que estén en la mente de la persona, ¿ya? En el curso de la próxima semana vamos a ver cuáles son las principales distorsiones de las personas que experimentan una problemática de ansiedad. Esas distorsiones, nos dice el modelo cognitivo, actúan como filtro. Imaginemos que esas distorsiones son lentes y por ahí entonces pasa la información. Es un filtro. Y ahí se genera el pensamiento automático. Acabamos de ver algunos ejemplos. Ese pensamiento gatilla la emoción y esa emoción va a guiar una conducta. Si la persona piensa que va a tener un tumor no sé, un cáncer de estómago, ¿sí? Va a sentir miedo y ese miedo la va a llevar a que vaya inmediatamente a un especialista o a que evite ir porque le da pánico que le diga, sí, tienes un tumor. Recordemos entonces la premisa. Las personas no sufrimos por lo que nos sucede, sino por el significado o la interpretación que le damos a lo que nos sucede.
Hay un ejemplo extremo que siempre se los comparto a mis pacientes y que yo conocí cuando estudiaba la carrera de psicología y hoy en día me estoy formando también en el enfoque terapéutico que propone, que es Víctor Frank. Víctor Frank fue, más bien dicho, un psiquiatra, neurólogo y psicoterapeuta que él, junto a su familia, fue prisionero en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, podemos comprender que es un entorno que yo creo que muy mínimamente podemos imaginar lo que puede significar esa experiencia para cualquier ser humano independientemente de su edad. Y ahí podemos ver un ejemplo claro de cómo, a pesar de este entorno altamente hostil, ¿sí? Hubo personas que decidieron suicidarse porque sus interpretaciones lo llevaron a desconectarse de su sentido de vida, mientras que hubo otras personas como Víctor Frank, que el significado que le dio a esa experiencia tan hostil fue de crecimiento. Y fue tal que lo llevó, perdón, a desarrollar la logoterapia, que es la terapia basada en el sentido de vida y en el sentido del presente. ¿Sí? Entonces, las personas que desarrollan un trastorno de ansiedad, la interpretación de los hechos está basada en las distorsiones cognitivas. Se han estudiado cerca de 17 interpretaciones o sesgos o distorsiones cognitivas que están presentes en las problemáticas de ansiedad y también en la depresión. Sin embargo, cuáles prevalecen en una problemática o en otras va a depender de las creencias nucleares que tenga una persona y que por supuesto ha desarrollado a lo largo de su historia de vida. Entonces, las distorsiones cognitivas, sesgos negativos o filtros responden a una manera en que la persona captura la realidad, la pasa por este filtro y como son distorsiones, nubla la realidad, no permiten verla tal y como se está presentando, entonces va a generar una respuesta emocional displacente. ¿Ya? Si una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, cargador, constantemente piensa, ¿qué pasa si, perdón, un segundito, ahí, ¿qué pasa si le pasó algo malo a mi mamá? La he llamado 4 veces y todavía no me contesta el teléfono. O le envié 5 WhatsApp a mi pareja y todavía no me responde. ¿Y si está con otra o con otro? Entonces, esa interpretación va a causar miedo, va a causar angustia, va a causar ansiedad. ¿Okay? Entonces, la presencia de distorsiones cognitivas va a predisponer a la persona a al menos estos 4 resultados. Primero, va a tender a enfocar su atención en posibles amenazas en su entorno. Hoy en día, quienes vivimos en la región metropolitana, ¿ya? Sabemos que hay un aumento considerable de portonazos y encerronas. ¿Sí? Por lo tanto, existen situaciones reales que pueden tener una cierta probabilidad de amenazar nuestra vida. Pero una persona que está experimentando una problemática de ansiedad puede llegar incluso a basar sus salidas de casa en relación al temor a que le hagan un portonazo o una encerrona. Puede entonces calcular el horario en el cual considera que es más seguro salir o evitar salir en ciertos horarios en los cuales se ha escuchado que existe una mayor probabilidad de que ocurran estos delitos.
puede pedirle a una persona que la acompañe para sentirse más segura, ¿sí? Entonces, su vida empieza a girar en torno a un contexto que percibe como amenazante o como muy amenazante. Por lo tanto, va a buscar en las redes sociales información que hable de portonazos o encerronas, va a encender la televisión y va a ver información que hable de eso, y eso va a captar su atención mayormente, ¿sí? También, y esto es un elemento esencial que es importante y es clave trabajar con todos nuestros pacientes cuando experimentan una problemática de ansiedad, que tiene que ver con la incertidumbre y con los elementos o estímulos ambiguos. Cuando no hay certeza, cuando una persona no sabe lo que va a pasar, y eso es muy difícil saberlo, solamente podemos hablar de probabilidades, lo vamos a trabajar la próxima semana, entonces suele interpretar que algo malo está pasando, ¿sí? Por ejemplo, yo suelo conectarme, creo que el 99% de las veces a las sesiones puntuales. Si tengo una sesión a las 10, me conecto a las 10, uno para las 10, o a las 10:01:08. Sin embargo, en algunos momentos, porque la sesión anterior puede haber tomado un tiempo u otros elementos que están fuera de mi control, me conecto a las 10:04. Y ya en ese periodo de tiempo he tenido pacientes que piensan que no voy a llegar a la sesión o que no se van a poder conectar, a lo mejor algo falló. Entonces su mente automáticamente comienza a funcionar interpretando esa falta de certeza, esos 3, 4 minutos, como algo desfavorable para ellos. No voy a poder tener la sesión, ¿sí? También las personas que experimentan problemáticas de ansiedad tienen una percepción disminuida de sus recursos de afrontamiento. En simple, confían poco en sí. Y también estas distorsiones cognitivas predisponen a las personas a que tengan conductas que son más disfuncionales. Por ejemplo, evitar cuando no hay un peligro. Si yo sé que estoy en un contexto, no sé, por ejemplo, de guerra, evitar ir a la esquina, ¿ya? Me puede ayudar a sobrevivir. Pero evitar ir a un centro comercial por temor a que me dé una crisis de pánico es una evitación disfuncional. ¿Por qué? Porque estoy evitando algo que no ha sucedido, pero que pienso que puede suceder, y eso es lo que hacen las distorsiones cognitivas. Vamos a profundizar en el curso. En concreto, la ansiedad, y esta es una fórmula que yo siempre le comparto a mis pacientes, es un resultado. Recordemos siempre que la ansiedad es un síntoma, es un efecto, es una manifestación, es nuestro cerebro diciéndonos acá algo está sucediendo que necesitas mirar en ti y poder resolver, ¿sí? Y es el resultado de qué? De una maximización, exageración o sobreestimación de la probabilidad de amenaza, ¿ya? Esto suena un poco enredado, pero ¿qué quiere decir en sí? Que la persona piensa de manera catastrófica, piensa que algo malo, algo negativo o desfavorable le va a ocurrir. Ya vimos varios ejemplos. Sin embargo, y acá está la clave en la cual vamos a intervenir, la persona piensa cuando experimenta una problemática de ansiedad, por lo tanto, esta está filtrada por las distorsiones cognitivas en posibilidades. Y nosotros tenemos que ir ayudando a que la persona piense no en posibilidades, porque la verdad es que posibilidades es todo. Que se caiga un avión acá, ahora es una posibilidad. Pero basado en datos, basado en hechos, basado en estadística, basado en la historia, ¿qué tan probable es que se caiga un avión acá? Y uno puede decir, quizás un 0,00, ¿sí? Pero esa distinción no la hace una persona que experimenta una problemática de ansiedad. Ella va a pensar que se puede caer un avión.
sumado a una subestimación de la capacidad de afrontar una amenaza. Es decir, la persona va interpretando amenazas y se va sintiendo poco capaz de hacer frente a ellas en la eventualidad de que ocurra. Por lo tanto, una persona que experimenta una problemática de ansiedad, un trastorno de ansiedad, y esto es una imagen que siempre le comparto a mis consultantes cuando hago psicoeducación, es una persona que tiene una visión de sí misma de indefensión o de vulnerabilidad. ¿Por qué? Volvamos atrás y conectemos. Porque aprendió, desarrolló creencias, ¿sí? De que la vida, los demás, es amenazante. Como dice acá, una visión del mundo hostil y peligrosa. Son personas que comúnmente están en alerta o van en alerta por la vida. Tienden a ser más cautelosas, menos arriesgadas, a tener círculos sociales bastante reducidos por temor a que les hagan daño, pueden tender también a la suspicacia, quiero decir, y por supuesto, todo eso se va a exacerbar dependiendo de los rasgos de personalidad. Yo he tenido pacientes que, además de tener un trastorno de ansiedad, por ejemplo, que se divide en leve, moderado, grave, tiene un trastorno de ansiedad grave, y se suman rasgos de personalidad, por ejemplo, paranoides. La verdad es que es una combinación bastante compleja, ¿sí? Pero que se puede tratar, se puede abordar, se puede abordar. Y es muy importante que nosotros le transmitamos, le comuniquemos esa certeza a nuestros pacientes porque eso les va a dar esperanza. Y no porque nosotros se lo digamos, sino porque es lo que muestra la evidencia científica. Esto se puede tratar, esto se puede vivir, ¿sí? Y a la vez, una tendencia a interpretar el futuro constantemente como incierto e incontrolable. ¿Dónde podemos ver, y estas son algunas claves que tenemos que poner atención en la narración de nuestros pacientes, en preguntas como, ¿qué pasa si? O, ¿y si pasa X cosa? Esa es una pregunta que está orientada al futuro. Por lo tanto, no tiene respuesta. Y si no tiene respuesta, la persona se siente sin control. De ahí la importancia de trabajar para que la mente pueda aprender a estar más en el presente, ¿sí? Y, por supuesto, trabajar no en base a posibilidades, porque posible, mucho o todo, sino en base a probabilidades. Esto es clave. No es lo mismo posible que probable, pero esa distinción no está en la mente de las personas que tienen un trastorno de ansiedad. Yunis, apareciste ya, me voy a apurar. En resumen, y con esto cierro, las personas que desarrollan un trastorno de ansiedad suelen tener una visión catastrófica, pesimista, negativa de sí misma, de los demás y del futuro. Por lo tanto, una menor confianza y seguridad en su recurso y capacidad. Y esto es un elemento central porque nos invita no únicamente a enfocarnos en la ansiedad, sino que sí o sí una persona que realiza un proceso de psicoterapia de inicio a fin, es decir, que le damos el alta, comillas, en un término médico, el cierre del proceso, como cada uno le haga sentido mencionarlo, debe haber conseguido transformarse en una persona bastante más segura y con confianza. Sí o sí. ¿Ya? Ese es un indicador de cierre del proceso. Sus preocupaciones se basan en suposiciones, especulaciones, fantasías. La mente es capaz de escribir guiones, teleseries venezolanas, mexicanas, ¿sí? Y de sacar conclusiones precipitadas. Mi mamá no me ha contestado en 5 minutos. ¿Y si le pasó algo? Y no hay nada más que un poquito de incertidumbre, ¿ya? Y por último, maximizan o exageran los peligros y minimizan su capacidad de afrontar. Como el otro día una paciente me decía, Carly, cada vez que yo cometo un error en mi trabajo, ella es abogada, digo,
Y si se dan cuenta, inmediatamente viene una reacción que uno dice, acá le está cayendo una bomba atómica encima. No, solamente cometió un error. Pero para la persona es percibido como algo amenazante para él, ¿sí? Bueno, creo que he cumplido con el tiempo, son las 20:44. Es un tiempo muy limitado, este tema da para profundizar enormemente y por supuesto es parte de lo que vamos a trabajar en el curso de la próxima semana, que espero que nos volvamos a encontrar. Así que, Yuni, te doy la palabra. Muchas gracias, Carla, por la exposición. Ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas. Es por eso que les pido levantar sus manitos. Joana Tapia. Joana, te voy a activar el micrófono. Te escuchamos, Joana. Hola, buenas noches. Eh, Me pareció demasiado interesante este tema. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Yo tengo borderline y vivo constantemente con ansiedad, eh, con muchas crisis, como dice la profesora y psicóloga. Eh, el problema de esto es que, claro, a veces gatilla por la nada misma y uno trata de buscar de dónde viene y uno se desquita con las personas que tiene al lado y eso yo creo que no es justo. Entonces me gustaría que ella me dijera qué podría hacer yo en este aspecto, porque igual estoy buscando un psiquiatra y un psicólogo en Santiago para empezar, porque tenía los míos, pero se portaron medios mal. Entonces me agobia, vivo agobiada todo el día, ansiosa, nerviosa, con angustia y pucha, cosas que se le pasan a uno por la cabeza y revienta. Entonces me gustaría que ella me aconsejara o me dijera qué se debe hacer en este caso con una persona que sufre un trastorno del límite de la personalidad en la ansiedad. Por favor. Y muchas gracias. Felicitaciones. Joana, gracias a ti por compartir tu experiencia y también por la pregunta. Mi recomendación es que puedas contactar a especialistas, primero que todo, en el abordaje de los trastornos límites de personalidad. Te recomiendo la terapia DBT, ¿ya? Esa es la terapia que recientemente ha mostrado mayor eficacia para ayudar a la persona a poder vivir de una manera más plena, más satisfactoria, eh, con este desafío, esta problemática que se pudo presentar, ¿ya? Eh, Voy a compartir en el chat mi correo al final para que si tú así lo quieres me puedas escribir y yo te doy el contacto del centro al cual te puedes dirigir, ¿ya? La ansiedad y la angustia son manifestaciones que son parte de todos los trastornos de personalidad, por supuesto también de los trastornos de ansiedad, ¿ya? Es un síntoma, pero es importante que tú puedas abordar esta problemática desde una perspectiva integral, ¿ya? Bien, avancemos con la siguiente pregunta. Perfecto. Francesca Avarías. Francesca había comentado varias preguntas en el chat. Así que, Francesca, te damos el paso. Te voy a reactivar tu micrófono. Te Muchas escuchamos. gracias. Eh, Primero que nada, quería agradecer la presentación. Me pareció muy interesante la mirada de la ansiedad. Me hizo mucho sentido y me quedaron varias preguntas y las dejé registradas en el chat porque me gustaría que me las pudiera aclarar. Primero que nada, era respecto a las distorsiones cognitivas, porque habló mucho de eso y creo que igual, como usted dijo en su momento, es importante hacer esta psicoeducación. Pero ¿cómo un paciente o cómo podemos trabajar para que este paciente, bueno, tome conciencia y quizás en estas situaciones donde le gatilla la ansiedad, pueda quizás erradicar estas distorsiones cognitivas? Esa Bien, era mi primera pregunta. muy buena pregunta. Eh, Cuando acompañamos a una persona que experimenta una problemática de ansiedad o que ya tenemos una sospecha o una confirmación porque viene con un diagnóstico previo de un trastorno de ansiedad,
desde el modelo cognitivo-conductual, una herramienta y un abordaje que es esencial es la psicoeducación. Entonces, la primera etapa del tratamiento se va a centrar en ayudar a la persona a comprender lo que le sucede y a que pueda identificar sus gatillantes de ansiedad. Cuando dentro de los gatillantes de ansiedad, la persona, a partir de la psicoeducación, logra identificar sus distorsiones cognitivas. Ya en la etapa de intervención del tratamiento, vamos realizando distintos ejercicios basados por sobre todo en la reestructuración cognitiva, ¿no? Ejercicios que realizamos en la sesión, que luego quedan como ejercicio terapéutico para que ella los pueda aplicar. Esto es como, míralo como un entrenamiento, ¿sí? Es poder ayudar a la mente a que logre pensar, interpretar de una manera mucho más flexible y apegada a la realidad. Porque desde la terapia cognitiva entendemos que eso es lo que va a acercar a la persona al bienestar. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver en el curso. Ahí vamos a profundizar distintas técnicas y estrategias para poder trabajar las distorsiones. Perfecto, muchas gracias, Carla. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y última, considerando el tiempo, para que podamos continuar con los siguientes bloques. Ricardo Lagos. Ricardo, voy a activar tu micrófono. Ricardo, Ok, te escuchamos. ya, bueno, saludar a los 393 que están conectados. Un feliz año, Dios los bendiga. Me gustó lo que compartió la señorita Carla, parece que se llama. Sí, Carla Carrasco. Pero hacía mis notas, sacaba una conclusión, una reflexión. ¿No será que a una generación la han programado para vivir los trastornos de ansiedad? Y, por ejemplo, ¿cuál es uno de los protagonistas que yo advierto? Los medios de comunicación llevan a la gente a sufrir de ansiedad y de diferentes trastornos. Y yo estoy desarrollando una escuela de crecimiento espiritual y yo le digo a mis pacientes, ¿cómo parten el día? ¿Con qué se están alimentando? ¿Se están alimentando para contaminar su mentalidad y su ánimo? ¿O les tenemos que hacer el cambio al área espiritual? Y la pregunta es, tú como psicóloga, ¿qué responsabilidad le atribuyes? Voy a citar un, un puro culpable desde mi punto de vista, a los medios de comunicación, porque yo he tratado de intervenir, que me den un espacio en el canal, comillas, público, sobre partir, por ejemplo, un día domingo diferente, alimentando de otras cosas a la gran cantidad de norte a sur que ve ese canal. Pero, ¿qué está viendo la gente? Entonces yo a mis pacientes cuando los intervengo, porque yo hago consejería, yo les digo, déjese de ver tele, tal vez haga podas, no se les enseña a hacer podas a la gente, y también esto yo creo que tendría que ser una urgencia que se añadiera, que se sumara o que le tomaran la importancia de incluirlo en las mallas curriculares de básica y enseñanza media. Así que eso. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de responsabilidad le da usted a los medios de comunicación en estos trastornos? Eso. ¿Me escucho? Sí. Ricardo, me parece fascinante tu pregunta. Muchas gracias por compartirla. Toca aspectos que considero que es basal que podamos integrar, como la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad no está integrada en las terapias cognitivo-conductuales tradicionales, pero sí en las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, que es parte de lo que vamos a abordar la próxima semana. Eh, Esto sobre todo porque lo que se expresa es que cuando hay una desconexión o una falta de consideración de la espiritualidad, también hay una separación y eso genera o puede generar trastornos emocionales. Ahora, ¿qué porcentaje? La verdad es que
yo no te puedo responder qué porcentaje, ¿sí? Eh, pero sí respondería tu pregunta desde los elementos culturales y sociales que influyen en los trastornos de ansiedad. Y uno de esos, por supuesto, es la información que las personas estamos constantemente recibiendo, ¿sí? Y que indudablemente, y acá lo conecto con eh, esta, esta interpretación, esta vivencia del mundo como más hostil o peligroso, va a impactar de manera más significativa en una persona que ya siente miedo. Indudablemente que sí. Ahora, acciones individuales y más colectivas, cada uno puede decidir realizar para poder llegar a quienes toman las decisiones del contenido programático que se comparte en los distintos canales. Creo que eso está fuera de nuestro control. Y sí, nosotros siempre podemos invitar a nuestros pacientes a que de aquello que está fuera de su control, como el contenido programático, sí está dentro de su control y que ellos pueden realizar para que esa información no tenga un impacto significativo. Y ahí concuerdo plenamente contigo que es poder disminuir la exposición, poder en el fondo regular la frecuencia a la que la persona se expone, ¿ya? Tampoco tenemos que vivir enajenados de lo que está sucediendo, pero no necesitamos irnos al extremo de estar constantemente recibiendo esa información. Entonces, siempre llevar a la persona a lo que está dentro de su control para poder sentirse de manera diferente. Vale. Yuni, Perfecto. Sí, seguimos entonces. Y con esto ya, para ir despidiéndonos de Carla, bueno, desde ADIPA también les deseamos un muy buen año 2024 para ti, Carla, para todos los presentes. Y les damos las gracias o sea, a ti, Carla, por tu participación. Y vamos a dejar de grabar para continuar con el sorteo. Así que muchas gracias, Carla. muchas gracias, Yuni, y gracias a todos por compartir este espacio, por permitirme hacerlo con ustedes. Voy a dejar acá en el chat, antes de irme, mi correo, ¿sí? Por ahí quieren generar Perfecto. contacto, pero lo más importante, si ustedes quieren profundizar en lo que hoy día someramente abordamos, ojalá que nos veamos en el curso de la próxima semana. Al final del seminario vamos a entregar más información sobre el curso para los que están preguntando en el chat. Bien, muchas gracias, que descansen. Gracias, Carla.